Buenas tardes, amigos de Tu Mundo Contable. Hoy tenemos al doctor Fernando Ezio Pereira. Él se va a estar a cargo de la exposición del seminario que tenemos el día 2 y 3 de marzo del presente, que es con respecto al caso práctico de la declaración jurada del impuesto de la renta 2020, ¿no? El formulario 710, el formulario virtual, ¿no? Que actualmente está dado por SUNAT. Es un seminario muy importante porque se va a precisar el llenado del formulario, ¿no? De las diferentes casillas y las consultas que se pueda tener con respecto a diversos puntos, ¿no? Que ya se les mandó por el temario detallado y completo. En esta oportunidad, el doctor nos va a precisar un poco más sobre los temas que va a tocar a partir del día martes, ¿no? Entonces, eh, la primera pregunta que le haría al doctor es la importancia, ¿no? Del seminario con respecto a los vencimientos que están próximos de la SUNAT, ¿no? Ok, Gildo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, el seminario que vamos a desarrollar el próximo 2 y 3 de marzo está enfocado fundamentalmente a desarrollar un caso práctico con el llenado de las casillas que contiene ese formulario virtual, tanto el completo como el simplificado. Vamos a comentar, vamos a desarrollar la forma como vamos a ingresar la información, tanto de la información de identificación, que es, bueno, ya creo que la mayoría sabe, es sencilla, pero hay ciertas casillas que generan ciertos problemas, ¿no? Ciertas confusiones. Por ejemplo, tenemos las casillas de pérdidas tributarias, tenemos la pestaña de estados financieros, tenemos la pestaña de adiciones y deducciones, y hay unas pestañas en las que muchas personas tienen problemas para el llenado, que es la información complementaria, ¿no? Hay mucha información que la SUNAT pide cuando uno presenta su declaración jurada anual. Entonces hay que tener cuidado con esa información que vamos a consignar. ¿Por qué? Porque de haber algún error podría conllevar a un proceso futuro de revisión tributaria. Entonces, estos son los temas fundamentales que vamos a desarrollar en estos 2 días que vamos a tener el próximo 2 y 3 de marzo del año 2021. Héctor, muy claro y específico. Yo voy a poner en pantalla ahorita el temario y usted nos comentará los puntos más relevantes e importantes del temario, porque es amplio, la verdad que sí es amplio y nos va a servir de mucho, ¿no? Entonces, voy a poner el temario para que nos vaya comentando un poco sobre el tema, ¿no? El punto número uno, que es importante, sobre el tema del impuesto a la renta, ¿no? La declaración anual, donde específicamente creo yo es el tema de los gastos deducibles, ¿no? Que es muy importante, y también el tema del arrastre de la pérdida, ¿no? Que ahí hay que tener cierto control para poder nosotros usar correctamente, ¿no? El arrastre de las pérdidas y no causar de repente algún tipo de infracción o reparos o en todo caso rectificatorias posteriores. Doctor, no sé si nos pueda comentar un poquito. Así es, Hilton. Bueno, lo que vamos a comentar en este punto 1 es los criterios que debemos tener todos para poder deducir los gastos y costos que corresponden al año 2020, al ejercicio 2020. Vamos a ver cuáles son los criterios formales y sustanciales que prevé la legislación del impuesto a la renta para deducir esos costos y gastos. Vamos a analizar también el ámbito de aplicación del impuesto a la renta. No lo Vamos a comentar, por ejemplo, que hay algunos ingresos que no están grabados con el impuesto a la renta. No les alcanza el campo de aplicación. Tenemos el ejemplo práctico de la subvención que el gobierno otorgó el año pasado por las planillas. Acuérdense, el 35%. Entonces, ese tipo de ingresos, como no están grabados con el impuesto a la renta, hay que darle un tratamiento específico en la declaración jurada anual para que precisamente no paguemos impuesto a la renta acerca de ese monto.
En cuanto al arrastre de pérdidas tributarias, vamos a comentar acerca del régimen excepcional que se ha previsto para las pérdidas generadas en el año 2020. Inicialmente, el tratamiento de las pérdidas es uno, ¿okay? Eso ya viene de muchos años antes. Sin embargo, para aquellas empresas que obtengan pérdidas en el ejercicio 2020 y que hayan optado por el sistema de arrastre A, entonces hay un plazo adicional que tienen para poder compensar esas pérdidas. Vamos a analizar también acerca de los obligados y sobre todo los formularios que debemos utilizar para la declaración jurada, ¿no? Ya no tenemos, como sucedía hasta el año 2019, el PDT como una opción. Ahora solamente tenemos dos alternativas. O utilizamos el completo o utilizamos el simplificado. Cada uno tiene sus propias condiciones. Entonces vamos a evaluar esas obligaciones. Y finalmente, en esta primera parte vamos a comentar cómo hacemos cuando la empresa ha cambiado de régimen tributario, cuando ha migrado se me ocurre, del régimen especial del impuesto a la renta o del nuevo RUS al régimen general o al régimen MIPE tributario, o a la inversa. Entonces vamos a ver qué efectos tiene la declaración jurada. Entonces, esos son los principales puntos que vamos a desarrollar en esta primera parte de este seminario de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio 2020. Ok, doctor, muy bien. Y en la parte del segundo punto, con respecto a datos relativos a la identificación, creo yo, el punto más, bueno, el importante también de este tema es el tema de los contratos de colaboración empresarial. Creo que hay muchos que no toman en cuenta a detalle esta obligación, ¿no, doctor? Así es, Hilton. Mira, la mayoría de estos datos quizás no merece mucha complicación, pero hay uno importante que tú lo acabas de mencionar, que es los contratos de colaboración empresarial. Desde hace algunos años, la declaración jurada anual del impuesto a la renta exige que el contribuyente informe si ha participado en un contrato de colaboración empresarial que no lleva contabilidad independiente. O sea, solamente ese tipo de contratos son los que deberíamos informar en la declaración jurada anual. Lo que significa que un contrato de colaboración empresarial con contabilidad independiente, ese tipo de contratos no debería informarse aquí. ¿Por qué? Porque ya presenta su propia declaración jurada anual. Entonces, siendo así, hay que verificar qué información pide el formulario anual para poder cumplir con ese requerimiento, en el caso que una empresa haya participado en un contrato de estos, ¿no? Generalmente, cuando hacemos referencia a contratos de colaboración empresarial, digamos, siempre hacemos referencia o se nos viene a la mente los consorcios, ¿no? En el Perú es muy frecuente que las empresas firmen contratos de consorcios con otras partes, con otras empresas para realizar determinado negocio. Entonces, es ahí donde deberíamos tener el cuidado suficiente para poder cumplir con los requerimientos que exige la administración tributaria. Perfecto. Para como tercer punto tenemos el tema de los estados financieros, ¿no? Así es. Es parte también de la declaración, ¿no? Claro, hay una pestaña específica que ya todos los años venimos observándola y que se refiere a los estados financieros. Acá la particularidad, Hilton, es que qué criterios debemos tomar para considerar esa información contable que nos arrojan los libros y trasladarla a la pestaña de estados financieros que contiene la declaración jurada anual. Y hay un punto muy importante. Esto se refiere a que los estados financieros que contiene la declaración jurada anual son aquellos que deben ser elaborados en función de la normativa contable, en función de las normas internacionales de información financiera, y deben ser presentados igualmente observando esas normas. El caso típico que suele presentarse es el de los intereses diferidos, por ejemplo. Esos intereses diferidos que a veces nosotros reconocemos en la contabilidad para, digamos, controlar los intereses que se van a devengar a lo largo de un determinado tiempo por un financiamiento que hemos recibido, esos intereses diferidos, tanto en el cargo como en el abono, no deberían presentarse
en el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque no son partidas que ameritan incluirse en ese estado de situación financiera, aun cuando esté en la contabilidad, aun cuando esté en libros, pero para efectos de presentación, incluyendo estos estados financieros que contiene la declaración jurada anual, no deberían considerarse. Entonces, hay que hacer ahí papeles de trabajo para retirar esos montos. Y así vamos a encontrar algunos otros elementos que no deberían presentarse y que van a, vamos a llamarle así, modificar un poquito la información que arrojan los libros contables. Aquí en este punto es importante, doctor, lo de la NIF 15, ¿no? Que actualmente ya muchas empresas, bueno, ya en realidad desde hace tiempo ya se está viniendo aplicando, ¿no? Así es, la NIF 15 y yo agregaría la NIF 12. La NIF 12 se refiere a impuesto a las ganancias. Entonces, hay que reconocer ahí el impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta diferido, ¿no? En base a las diferencias que arroje la información contable versus la información tributaria. Entonces, todos esos aspectos deben estar incluidos en los estados financieros que presentemos en la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Ok, doctor. En el punto 4 sobre el impuesto a la renta del 2020 ya viene el tema de los temporales, ¿no? Y permanentes. Así es. La NIC 12, ¿no? Sobre todo, muchos colegas, muchos profesionales contables, hay veces nos olvidamos un poquito de aplicar la NIC 12 al momento de presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Y es verdaderamente importante, pues, porque el efecto de esas diferencias temporarias implica un reconocimiento, ya sea de un activo o de un pasivo diferido, y que debe incluirse en el estado de situación financiera. Este punto 4 está relacionado en gran medida con el punto 3 anterior. Pero además de eso, vamos a tratar de explicar un poquito más, vamos a extendernos un poco más acerca del tratamiento de las pérdidas tributarias, del arrastre, ¿no? Y cómo impacta ese arrastre en los estados financieros. Hay un impacto importante, ¿no? Al igual que sucede con las diferencias temporales o permanentes. Explicaremos también pues, el tema de las adiciones. Recuerda que en la declaración jurada anual del impuesto a la renta, cuando incluimos los montos por adiciones o deducciones, el sistema exige que identifiquemos qué naturaleza tiene esa diferencia, ese monto que estamos ingresando como adición o deducción. Si la naturaleza de esa partida es permanente o temporaria. Entonces, hay que ingresar correctamente. ¿Para qué? Para que el sistema calcule el impuesto a la renta como corresponde. Ok, doctor. En el punto 5 viene el tema ya de la determinación de la deuda, ¿no? Y las Los créditos. Siempre también es importante, ¿no? Llevar un buen control. Así es. El punto 5 está vinculado con los créditos contra el impuesto a la renta. Por ejemplo, los pagos a cuenta, el ITAN, los saldos a favor de periodos anteriores. Y en el punto 6 contiene un aspecto muy importante que hice mención al inicio y está vinculada a la información complementaria. Hay mucha información que deberíamos incluir, ¿no? En caso corresponda, obviamente. Estamos hablando de los gastos de representación, por ejemplo. Estamos hablando del método que está aplicando una empresa constructora incluida dentro del artículo 63 de la ley del impuesto a la renta. Ese artículo establece dos formas de tributar para empresas constructoras. Estamos hablando de las mermas y desmedros, las pérdidas extraordinarias por caso fortuito, fuerza mayor, robos, ¿no? Si hemos tenido operaciones con sujetos no domiciliados, hay que informarlas. Así como también la identificación de los vehículos destinados a actividades de dirección, administración o representación, en tanto sean de las categorías que se mencionan ahí, A2, A3, A4, B13, B14. Entonces, esa información que es importante porque puede ser materia de un cruce posterior por parte de la administración tributaria. Entonces, si declaramos incorrectamente, si informamos incorrectamente, eso nos puede traer problemas futuros. Ok. Doctor, en esta parte de la información complementaria, creo yo que también está incluido el tema de las diferencias de cambio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las compras mercaderías en dólares, o de repente financiamientos en dólares,
de repente también se toca un poco el tema, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Vamos, eso en la sección de estados financieros lo vamos a comentar, obviamente, ¿no? Ok. En el punto 7 sobre transacciones financieras también es un punto importante, ¿no? Porque en el caso de las operaciones que no están, que se pagan al contado o hay contratos comerciales en el cual no interviene el tema financiero o la parte de los pagos en entidades financieras o cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Medios de pago. Así es. Mira, recuerda que el ITF es un impuesto que se paga cuando hacemos transacciones financieras. Eso es lo usual, eso es lo que conocemos frecuentemente. Pero también el ITF grava aquellas operaciones en las que no hacemos operaciones financieras, sino operaciones de cancelación en la que no medie ni efectivo ni medios de pago. ¿Cuál es el caso típico? Están las compensaciones, daciones en pago, permutas, entre otras figuras similares que prevé el Código Civil. Esas figuras que hemos mencionado cancelan obligaciones, pero no implica una salida de dinero en efectivo. Entonces, cuando superemos determinado porcentaje de cancelaciones utilizando esas figuras, aparece el ITF y hay que pagar una tasa y esa tasa se va a liquidar a través de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Entonces, el ITF que pagamos en el banco, ¿no? Que nos retienen, y ya, ese es un aspecto, eso es un tipo de tributo que hay que aceptarlo, obviamente, ¿no? Y va a estar reflejado en la cuenta bancaria y probablemente ya esté como gasto. Pero el ITF que contiene la declaración jurada anual del impuesto a la renta se refiere a otro tipo de operaciones, ¿no? Cuando la empresa, vuelvo a repetir, ha hecho compensaciones. Una compensación entre una cuenta por pagar hacia ti y la cuenta por pagar que tú me tienes hacia mí, digamos, implica una compensación, si nos ponemos de acuerdo. Y eso implica una cancelación, pues, tanto para ti como para mí. Fíjate que no estamos haciendo una cancelación en donde no hay efectivo de por medio. Entonces, ese tipo de operaciones podría estar sujeta al ITF. Ok. Y como último punto es el tema de la aplicación práctica del formulario virtual 710, tanto el completo como el simplificado, ¿no? Ah, Como así es. esto, hay ciertos requisitos que hay que conocer, ¿no? Claro, hay que analizar ahí cuál es el formulario que me corresponde. Puede ser que sea el simplificado, es posible, como también puede ser posible que corresponda el completo. Entonces, la SUNAT ya ha señalado de forma clara cuál es el formulario que le corresponde a cada sujeto, ¿no? Entonces, hay que identificar primero el formulario y luego bueno, incluir la información dependiendo de lo que nos corresponde. Obviamente que el formato completo contiene más información de detalle, de ahí viene su nombre quizás, ¿no? En cambio, el formulario simplificado, como su nombre también lo dice, tiene información menos, una información reducida, tiene información más práctica. Una diferencia sustancial que te puedo comentar, Hilton, es que, por ejemplo, en los estados financieros del formulario completo, tenemos que ingresar información de detalle para ciertas partidas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. En cambio, en el formato simplificado no se exige ese detalle, ¿no? Basta que tomemos el total de nuestras cuentas por cobrar o por pagar, según se trate, y consignamos el monto total, sin tener la obligación de detallar quién nos debe o a quiénes debemos. Entonces, hay que identificar claramente cuál es el formulario que nos corresponde. Ese es el punto de partida para poder, digamos, hacer una excelente declaración jurada anual del impuesto a la renta y no tener problemas posteriores. Ok, doctor. Muy interesante la exposición sobre el temario, ¿no? Y muy importante este seminario que se va a dictar el 2 y 3 de marzo, ¿no? Y desde ya le agradecemos a usted por, eh, por su exposición que va a dar esos 2 días sobre este tema y también la oportunidad de ahora de podernos conceder esta entrevista que es muy importante para que los participantes puedan conocer un poco más y estar ya este 2 y 3 de marzo, ¿no? Perfecto. Nuevamente, muchas gracias y lo esperamos este 2 y 3 de marzo. Y a todos nuestros amigos también que nos están escuchando por las redes, por el Facebook,
invitarlos, ¿no? Que se animen y bueno, cualquier consulta estamos a su disposición. Muchas gracias, doctor. Ok, entonces, Hilton, muchas gracias a ti y a todos los amigos que nos están viendo. Bueno, los espero este próximo 2 y 3 de marzo en este curso que va a estar muy interesante y les puede ayudar de manera concreta en el llenado de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Entonces, ahí los espero. Ok, gracias, doctor.